Amén. Vamos a la palabra de Dios. Quiero hoy compartir con ustedes. Vamos a seguir bajo la línea de Edificadores 2015, ya que todavía no desarmamos. Entonces vamos a seguir hoy edificando a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar una serie llamada Edificando bajo la verdad de su palabra. Edificando bajo la verdad de su palabra. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Entonces vamos a edificando bajo la verdad de su palabra. Si lo tiene, por favor póngase en pie para leer la palabra, y si no, por favor escuche la palabra de Dios, que está bendita, pero al leerla vienen nuevas ideas sobre nosotros, nueva revelación, la luz y el switch se vuelve a prender. Dice así el versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino, que vino Aniní, así se llama el hermano, es un nombre extraño, pero así se llama, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tome asiento, por favor. La palabra de Dios está bendita. Usted tiene que entender, y déjeme poner como base lo siguiente: debemos entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, y lo hemos dicho en algunas otras series, que vive en un eterno presente. Y aunque debemos diferenciar los libros, pactos, personajes, y que toda la escritura está dirigida para alguien más, debemos entonces sacar los principios de ella, porque cada palabra, aún así haya sido del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, antes de la dispersión o después de la dispersión, por los apóstoles o por los profetas, toda la palabra nos sirve para ser educados, inspirados, nos sirve para ser corregidos, nos sirve para poder aprender principios de ellas, que aunque, escuche bien, aunque ya haya pasado el personaje y hayan muerto los personajes a quienes fueron dirigidas, la palabra de Dios, todavía la luz permanece estable en el tiempo
para que nosotros podamos a través de ella conocer, vivir y ser edificados. Dígame amén a eso. Déjeme decirle lo siguiente, es importante notar esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra, debemos pensar que la palabra tiene principios eternos, invariables, y que podemos a través de los personajes que aquí están, sacar realmente valiosas enseñanzas por medio de su palabra. Vaya conmigo, por ejemplo, a Primera de Corintios, capítulo 10. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10. Escuche bien lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, ¿cuántos? Diga más fuerte, ¿cuántos? Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, fíjese la palabra, sigue repitiendo que fueron todos. La palabra que más se repite es todos. Verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quién es el ejemplo? Para nosotros. Las cosas que a ellos les sucedieron son ejemplo. ¿Para quién? Diga, para mí. O sea, lo que pasó en el desierto es un ejemplo para mí. Sigamos. Dice, es un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no. Fíjese que comienza hablando de que de alguna forma todo lo que aconteció en el desierto es un ejemplo para nosotros. Y todos los pecados de ellos deben ser un ejemplo para nosotros. Y todo lo que ellos vivieron debe ser un ejemplo. Fíjese lo importante de esto. Porque la Biblia dice que todos ellos fueron bautizados, que todos ellos comieron de la bebida espiritual de la roca que es Cristo, y todos comieron del maná. Fíjese lo interesante de esto, porque aunque todos recibieron grandes cosas en el desierto, vieron la nube, se sentaron y comieron, aún así, aunque todos ellos recibieron lo mismo, la Biblia dice, de muy pocos se agradó Dios. Y quiero entrar en eso. Dos cosas importantes. Número uno, entonces es importante que la palabra tiene ciertas historias reveladas a nuestra vida, historias, no cuentos, historias, cosas que realmente sucedieron, pero están escritas para nosotros, y el Espíritu Santo permitió que estuvieran en la palabra de Dios para ejemplo de nuestra vida. O sea, de las cosas que nosotros vemos son ejemplo de nuestra vida. Número uno. Número dos, importante también notar lo segundo, que lo que yo recibo, escuche bien esto, lo que yo recibo no es garantía de la aprobación de Dios. Lo que yo recibo no es una garantía de la aprobación de Dios a lo que yo hago. O sea, lo que usted recibe no tiene nada que ver con aquellas cosas que usted cree que son aprobación a lo que usted hace. No vaya a confundirse. Lo que yo recibo me hace responsable. Lo que yo recibo de parte de Dios me hace responsable, pero no quiere decir que lo que usted recibe está agradando a Dios. No se vaya a confundir. Ni lo espiritual ni lo material
determinan que yo estoy agradando a Dios. No porque usted reciba algo espiritualmente hablando, algún don, un talento, lo que usted quiera, está diciendo a través de eso que usted está agradando a Dios. Ni tampoco lo material que usted reciba está indicando que Dios está agradado de nosotros. No es eso. No se vaya a confundir. Una cosa es lo que yo recibo y otra cosa es la intimidad que tengo con Dios. Una cosa es lo que yo recibo, lo que yo tengo. Hay personas que por recibir un mejor trabajo, un mejor puesto, piensan que están agradando a Dios, y son dos cosas diferentes. Por supuesto que muchas de esas cosas tienen relación, pero no todas. Muchas cosas que recibimos en nuestra vida no son la garantía de que nosotros estamos agradando a Dios, ni espiritual ni material. Todos fueron bautizados, todos tomaban de la roca, todos pasaron el desierto, todos estaban allí viendo la gloria de Dios, pero no quiere decir que ellos agradaban a Dios. Por lo tanto, lo que recibían no era la garantía de estar agradando a Dios. Usted puede recibir una palabra, usted puede cantar una alabanza y sentir la presencia de Dios aún y no estar agradando a Dios. ¿Cuántas personas se sientan o cantan o adoran a Dios y a través de un mover de su presencia poderosa en una reunión sienten a Dios moverse en su corazón, pero eso no es garantía de que estemos agradando a Dios? No sé si me explico. O sea, uno pudiera decir, ay, Señor, me bendijo con un hijo y estoy agradándolo. No es eso. Tengo una casa, no es eso. Tengo un nuevo trabajo, no es garantía de que usted esté agradando a Dios. Eso habla de la misericordia, habla de otras cosas, pero no necesariamente que nosotros estemos agradando a Dios. A Dios se le agrada en la intimidad, allí, en el silencio, en donde estamos. Allí de verdad nosotros podemos presentarnos como obreros aprobados delante de Dios. Ni lo que recibo ni lo que no recibo indica algo. Escuche bien esto. En Mateo capítulo 5 versículo 45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, escuche bien esto. Una cosa es recibir lo que cualquiera pudiese recibir. El Señor hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. No hay una diferencia, porque hay algunas cosas que son universales, cosas que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. Pero también usted, escuche bien esto, usted tiene trabajo y el que aborrece a Dios también lo tiene. Y hace días atrás me encontraba con una persona en el Paseo Humada, un amigo que conocí hace muchos años atrás y no lo veía por allí 10 años. Entonces él me hacía mención y me decía, mira cómo Dios me ha bendecido. Y me mostraba un par de papeles donde él había formado una empresa y le estaba yendo muy bien. Y basado en eso, yo hice una reflexión con él en ese lugar y le dije, lo que tú estás haciendo, no consideres que estás agradando a Dios, porque él estaba lejos de Dios, pero a través de lo que él estaba haciendo pensaba que Dios se había agradado de él. Y le dije, aquí en este Paseo Humada pasan muchas personas con carpetas mayores que las tuyas, con proyectos ganados mejores que el tuyo, y nunca han ido ni a una iglesia, nunca han entregado su corazón al Señor. No confundas lo que se está abriendo con lo que Dios se está agradando de ti. No podemos confundir eso. Escuche bien, no agrado a Dios por medio de lo que recibo, sino por medio de lo que hago de lo que yo recibo. Yo no agrado a Dios por medio de lo que yo recibo, sino por medio de lo que yo hago de lo que he recibido. O sea, yo recibo algo y lo que yo haga con ese algo que yo recibo, eso determina lo que Dios agrada de mí. O sea, usted no puede decir, recibí un auto, Dios está agradado de mí, para nada. Lo que usted haga con lo que usted recibe, sea grande o pequeño, determinará lo que Dios piensa de usted. ¿Está conmigo? Recuerden este pasaje, Lucas 16:25, dice, pero Abraham le dijo, ¿recuerdan aquel rico y aquel Lázaro y el rico? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Estamos todos allí? El rico y Lázaro.
Uno se va al cielo, ¿cierto? Al seno de Abraham, y otro se va al infierno. Mire lo que dice Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. ¿Qué recibió el rico? Diga conmigo, ¿qué recibió? Bienes. Y Lázaro recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. O sea, que él haya recibido bienes no quiere decir que él estaba agradando a Dios con lo que había recibido. Por eso es importante, esta palabra me marcaba mucho, porque nosotros no podemos creer que Dios está agradado por medio de lo que nosotros recibimos, sino es por medio de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hemos recibido. ¿Está conmigo? Entonces, lo que recibimos no determina si estoy agradando a Dios, sino lo que yo hago. Eso determina si estoy agradando a Dios. ¿Y qué es esto, pastor? A esto se le llama mayordomía. Uno debe ser mayordomo de lo que recibe. Y eso es, nadie aquí puede presentarse delante de Dios diciéndole: yo no he recibido nada. Usted recibió la vida, usted recibió hijos, usted recibió trabajo, usted recibió estudios, usted recibió tiempo. Todos nosotros hemos recibido, y debemos aprender entonces la mayordomía de la vida. ¿De qué hago con lo que yo he recibido? Algunos con lo que han recibido solamente levantan quejas. Algunos recibiendo algo se comparan con otros y reciben quejas. Usted no puede levantar queja de lo que usted ha recibido, porque usted tiene que ser agradecido con lo que Dios le ha dado y Dios le ha permitido tener. Yo siempre lo he planteado así. Recuerdo uno de los primeros mensajes en CFC Morandé, cuando yo le dije a los hermanos que a veces nosotros, yo por lo menos lo hacía así. Yo reclamaba por tener que barrer el patio de mi casa, porque yo tenía higuera y tenía ciruelo. Entonces se llenaba eso de higos y se llenaba de ciruelas. A mí me mandaban a barrer el patio. Entonces, al barrer el patio, yo siempre reclamaba por tener un patio que barrer, pero nunca agradecía a Dios por tener un patio que barrer. Cuando nosotros miramos desde el otro lado de la moneda, entonces nosotros debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado y no ser reclamones con lo que no tenemos. Siempre usted encontrará una razón para agradecer a Dios. Y usted tiene que ser agradecido con Dios con lo que Dios le ha permitido tener. Y no siempre estar reclamando por lo que no tiene, porque eso es ser malagradecido. Y uno tiene que estar siempre dando gracias a Dios por lo que tiene. Quizás usted no tiene todo lo que quiere, y es verdad, quisiéramos tener más en lo espiritual, en lo material, en lo familiar, pero lo que ya usted tiene, administrelo bien. Administrelo bien, porque usted a veces reclama por lo que no tiene, pero lo que tiene no lo ha administrado bien. Usted tiene que aprender a administrar aquellas cosas que Dios le ha permitido tener. Dígame amén a eso. Entonces no podemos equivocarnos y pensar que lo que tengo o recibo de parte de Dios determina mi relación con Él. En Lucas capítulo 12 versículo 15 dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, nuestra vida no está determinada de lo que nosotros tenemos. Nuestra vida está determinada de lo que somos en Cristo. Mi vida está determinada no por lo que tengo, sino por lo que soy en Cristo Jesús y por la obediencia a su palabra. No debo jamás confundir la bendición de Dios con la aprobación de Dios. Son dos conceptos completamente diferentes. Una cosa es la bendición como yo pudiese tener en mi conciencia de bendición. Si yo le pregunto a usted qué es bendición para usted, usted tendrá un concepto que los vamos a ir descifrando a lo largo de esta palabra, pero no puedo confundir lo que es la bendición y la aprobación. La Biblia dice: preséntate delante de Dios como un obrero bendecido. Preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. La aprobación de Dios debe ser el objetivo de todo hijo de Dios. La aprobación de Dios debe ser el foco de las cosas y cómo nosotros hacemos lo que hacemos.
Yo sé que en la vida nosotros buscamos algunas cosas y está mal, pastor, para nada. Siga orando, siga creyendo, siga pidiendo hasta que Dios le diga que no hay problema en eso. Pero nuestro objetivo como hijo de Dios no es tener más y alcanzar mucho más como nuestro objetivo final, sino es agradar a Dios por medio de lo que ya Dios nos ha dado y ser buenos administradores de lo que Dios ya nos ha permitido tener. Sería un error de nuestra vida tratar de alcanzar cosas para agradarnos a nosotros mismos. Un hijo de Dios siempre tiene que tener el foco de agradar a quien lo llamó, a Cristo. Dígame amén a eso. Entonces no confundamos. Y usted puede agradar a Dios desde lo que ya tiene. Sea agradecido con Dios. Sea una persona que constantemente en su boca haya gratitud. Y no reclamo por lo que no tiene, sino agradecimiento por lo que Dios le ha permitido alcanzar. Yo sé que todos nosotros tenemos sueños por cumplir, pero recuerde que usted no vino a la tierra a cumplir un sueño personal. Usted vino a la tierra a cumplir un propósito eterno de Dios. Y en medio de ese propósito recibiremos algunas herramientas en nuestra vida que nos llevarán al cumplimiento del propósito. Pero no vaya a creer que usted está aquí y Dios está empujando para que usted cumpla sus sueños, porque no es así. No se vaya a equivocar. Usted ha venido a la dimensión de la tierra a ser un eslabón en el propósito de Dios. No es usted el centro del plan de Dios. Usted es parte del propósito de Dios sobre la tierra. Dígame amén a eso. Muy bien, cuando Nehemías recibe la noticia, Nehemías reacciona frente a esta noticia. Aunque Nehemías vivía cómodamente en el palacio con todos los privilegios de estar en la mesa del rey, cerca del rey, cuando le llega la noticia de esta terrible noticia de que el pueblo estaba en afrenta, los muros destruidos, la gente estaba en ruinas, entonces él hace dos cosas muy importantes. La primera, él toma una determinación. Él se determina. Escuche bien, uno en la vida tiene que ser determinado en hacer. Usted tiene que determinar su vida. Usted tiene que enfocarse para dónde usted va. Usted tiene que determinar a dónde quiere llegar y usted tiene que tener un camino por donde avanzar. Dios establece muchas veces en la palabra, a través de Ezequiel, el rey Ezequiel, a través de Daniel, que el Señor dice: por tus palabras yo he venido, por tu determinación yo he venido. Escuche bien, porque Dios responde a la palabra determinada de un hijo. Cuando usted entonces tenga una determinación, esta tiene que ser firme en su vida. Usted tiene que ser una persona determinada a hacer aquellas cosas que ha propuesto en su corazón y no a cambiar sus planes de acuerdo a lo que está viviendo, sino que a pesar de lo que está viviendo, ser determinado a terminar aquello que usted propuso en su corazón. Lo segundo que él hizo después de determinar una decisión, hizo una oración. La oración de intercesión de Nehemías, lo primero que hace, él se pone en el lugar de ellos, porque eso hace la oración de intercesión. Nos ubica en el lugar del sufrimiento de la gente. No oramos solamente bajo un concepto equivocado, bajo una oración simple y sencilla, sino que él quebranta su corazón en ayuno día y noche. Él dice: comencé a ayunar, comencé a orar día y noche. Él pide perdón, él quebranta su corazón. Él ora la palabra. Una de las cosas más importantes de nuestras oraciones es que nuestras oraciones no pueden ser sentimentales frente a Dios. Tienen que llevar sentimiento, pero también deben llevar palabra. Usted tiene que usar la palabra. Cuando nosotros oramos sin la palabra, estamos solamente atribuyendo a sentimientos humanos lo que queremos decir, pero Dios responde a su palabra. Y cuando Nehemías ora, él dice: tú dijiste a través de tu siervo Moisés, y entonces él ora la palabra. No hay nada más poderoso que orar la palabra, recordar versos bíblicos, anclar esos versos bíblicos para que Dios, que conoce y que habló, entonces responda a su palabra. Escuche bien, cuando él ora, él pide ayuda para hacer. Él no está esperando pasivamente. Cuando él ora, dice: Señor, escuche bien,
dale éxito a tu siervo y dale favor a tu siervo. Mi oración, escuche bien, no debe llevarme solamente a decir, sino también a hacer. O sea, una oración activa. Él pide éxito y gracia para hacer y para enfrentar lo que viene. Él no ora. Él pudo haber dicho: Señor, yo quiero orar por mis hermanos que están en problema. Yo quiero orar por aquel lugar que está en ruina. Yo quiero orar por aquellos que están pasándola mal. Como muchos de nosotros pudiésemos hacer una oración así sencilla. Él pudo haber dicho: Señor, yo te pido por mis hermanos en Jerusalén, ayúdales, dale fuerza, bendícelo, y quedar ausente de la tarea. Pero él no, él se involucra y él toma una determinación. Él no solamente él ora por ellos, sino que él dice: yo voy a ser activo y no solamente voy a orar, sino también quiero hacer. Eso es un hombre edificador que no solamente ora por los que están en necesidad, sino que actúa y pide ayuda del cielo en actividad. O sea, no es solamente lo que yo digo, sino que mi oración me debe llevar a hacer, a estar involucrado con la tarea. Un edificador como Nehemías hace una cosa distinta que solamente orar y llorar. Él dice: yo quiero salir del palacio e ir al lugar donde está la necesidad. Dios tiene edificadores, hombres que están dispuestos a salir de la comodidad de donde están para ir donde se necesita. Usted tiene que salir de la comodidad de donde está para ir donde Dios a usted lo necesita. Vemos a un Felipe que está en Samaria, escuche bien esto, y está lleno de la gloria. Samaria está en un movimiento espiritual fuerte, potente. Samaria hay personas convirtiéndose, los brujos están entregando sus libros, la gente está inclinando su corazón, pero el Señor lo necesitaba con un hombre que estaba de camino, un etíope que estaba de camino. Y allí el Señor lo saca de la gloria de Samaria y lo lleva a predicarle a un hombre que iba de camino. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a salir de donde estamos para ser llevados a donde se nos necesita. Esto es difícil de entender, pero les quiero decir esto. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir a Dios, a veces Dios cerrará ciertas puertas para abrir unas nuevas, que a veces humanamente e incluso económicamente no son mejores que las antiguas, pero a veces Dios nos saca de donde estamos cómodamente para llevarnos a donde Él necesita que nosotros estemos. Eso no es fácil de entender, pero si usted es un edificador, tiene que estar dispuesto a ponerle llave a lo que usted quiere y abrir al lugar donde Dios lo necesita. Le digo una cosa: donde usted está, Dios lo necesita allí. Les voy a decir esto: muchos de nosotros y muchos, a veces yo escucho esto, decir: pastor, a mí me gustaría trabajar a tiempo completo en la obra. A mí me gustaría estar todo el día en la iglesia, pero es que Dios no lo necesita todavía acá. Dios lo necesita donde usted está, porque allí hay una necesidad y usted tiene la llave para esa necesidad. No es que estemos 100 personas trabajando, ni orando, ni cantando todo el día aquí en la iglesia. Es que Dios necesita de tu vida allí en ese trabajo donde hay personas con depresión, con angustia. Dios te necesita que tus manos estén allí donde está la ruina. Usted no sabe lo necesario que es usted allí donde está. Dios necesita tu vida en ese trabajo. Dios necesita tu vida en ese colegio. Dios necesita tu vida en ese barrio. Dios necesita tu vida. Dios necesita lo que Él depositó sea sacado. Hay gente que necesita lo que tú tienes. Dígame amén a eso. Entonces los edificadores están dispuestos a salir de donde están para ser llevados donde se les necesitan. Mucha gente vive en completa ruina y eso ya no les afecta. Muchas personas están tan acostumbradas a estar cargadas o vivir que ya no les afecta. Muchas personas, como este grupo de Jerusalén, escuche bien esto, ellos estaban viviendo en ruinas y ellos no tenían la capacidad de poder salir de esas ruinas. Por eso Dios levanta a un Nehemías para cambiar. Ellos ya se habían acostumbrado a vivir en ruinas. Para ellos era normal ver las murallas caídas. Para ellos era normal ver cómo estaban en el suelo las puertas.
pero no para un Nehemías que fue puesto, escuche bien esto, en un concepto de excelencia. Lo que Nehemías estaba programado para hacer era todo con excelencia. Él estaba en un palacio donde estaban las puertas, donde estaba la fruta, donde estaban las mesas, donde estaba el piso, donde estaba el cielo, donde estaba todo en su lugar y todo era excelente. Dios programó a un Nehemías con el concepto de excelencia. Pero el otro grupo que estaba en Jerusalén se había acostumbrado a las ruinas y no podían salir de su lugar porque la ruina era parte de su historia. Y Dios tiene que levantar a un Nehemías que lo programó con un sentido de excelencia para decir: yo tengo que llevarme a uno que quiera sacar a otro de donde está y llevarlo a donde él debe estar. Mucha gente se está acostumbrando a las ruinas. Tenemos demasiadas personas acostumbradas a lo que viven. Muchas personas están arruinadas familiarmente y Dios tiene que levantar un Nehemías para mostrarle que lo que están viviendo no es el plan de Dios para su vida. Usted no sabe cuánta gente está tan acostumbrada a vivir el día a día llena de problemas. Están tan acostumbrados a pelear como matrimonios. Están tan acostumbrados a la agresividad en su casa que para ellos ya eso es normal. Y Dios tiene que levantar a los edificadores como Nehemías para decirle: ese no es el diseño de Dios. Y por eso Dios te está puliendo a ti bajo el concepto de excelencia para sacar a otros que están en plenas ruinas y que no son capaces de moverse. Y Dios te está diciendo y dando un concepto distinto a lo que ellos viven. Hay gente viviendo en ruinas, incapaces de salir donde ellos están, pero Dios está levantando una generación de Nehemías, una generación de personas que viven en el palacio, que tienen que acostumbrarse a lo bueno de Dios para ir allá donde están las ruinas y decir: esto no es el diseño de Dios. Dios te puede dar una nueva oportunidad. Dios te puede sacar de las ruinas y Él quiere reconstruir tu vida a partir de lo que estás viviendo, pero llevarte a lo que Dios quiere que tú vivas. Por eso Dios te trae a este lugar. ¿Para qué? Para que tú aprendas a vivir bajo los conceptos de Dios, una vida de excelencia. Una vida para decir: esto no es parte del plan de Dios. Cuando la gente se acostumbra a vivir sobre ruina, entonces es difícil sacar esa mentalidad. Pero usted tiene que sacar esa mentalidad. Luego de que usted es formado, sabe por qué hay aire, sabe por qué aquí está perfumado, sabe por qué todo aquí tiene que ser bueno, correcto. Esto acá en la iglesia, nosotros hemos metido aquí un concepto de excelencia. Todo lo que hacemos, yo voy con los muchachos, les digo: eso no está bien, eso no está bien. Excelencia en todo lo que hacemos, para que cuando llegues a tu casa usted diga: esto no está bien, esto puede ser mejor. La iglesia siempre puede ser mejor. Para que tengas un concepto de excelencia y llegues a tu casa y usted puede decir: esto yo lo puedo mejorar. Usted se va a encontrar con mucha gente, aún en la iglesia, viviendo en ruinas, porque la ruina no es solamente lo que vivo, sino lo que pienso. Aquí hay mucha ruina. Aquí está la ruina más grande del hombre, en vivir lo que vive, en hacer lo que hace. Por eso un hijo de Dios tiene que ser levantado. Dios tiene que levantar Nehemías, porque hay matrimonios en ruina y no son capaces de salir. Pero usted que ha estado siendo expuesto a una palabra, escuche bien, Dios lo expone en la mesa del rey. Dios lo ha traído al palacio del rey para que usted aprenda a salir de donde está y sacar a aquellos que no pueden salir. Pero Dios tiene que hacerle a usted sentir la necesidad de decir: yo no puedo venir a cantar 2 o 3 canciones, yo no puedo venir a escuchar una buena palabra sin que allá afuera haya alguien que necesite lo que Dios ha depositado en mí. Usted tiene que ser un agente activo, porque alguien necesita lo que usted tiene hoy. Alguien necesita lo que usted tiene.
Nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Nos sentamos a la mesa como Nehemías. Nosotros bebemos del vino que es tipo del Espíritu Santo y pacto. ¿Para qué? Para luego salir e ir donde se necesitan. Hay mucha gente que está en ruinas familiares, ruinas económicas, ruinas mentales, personales. Y nosotros somos los edificadores que Dios tiene y está levantando en este tiempo para ir allí donde se nos necesitan. Salir de la comodidad de lo que yo quiero e ir donde Dios quiere que yo esté. Usted tiene que cambiar su posición. Usted tiene que saber que gracias a Dios que usted vive cosas hermosas en su familia, y si no, las tiene que cambiar. Identifique las ruinas en su vida. Usted no puede vivir ni pasar por alto las ruinas. No puede andar saltando de donde usted está por los escombros de su vida. Usted tiene que entender que Dios no lo diseñó para vivir en medio de ruinas. Dios lo diseñó para vivir en orden. Dios lo ha diseñado a usted, escuche bien, para vivir en orden. Su vida tiene que estar en orden. Su familia tiene que estar en orden. Sus finanzas tienen que estar en orden. El caos no es parte de lo que Dios ha diseñado para sus hijos. Dios ha diseñado nuestra vida, y desde el principio el Señor nos enfocó y nos dijo que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios dijo, y cuando Dios dijo, todo lo desordenado y todo lo vacío se tuvo que llenar y se tuvo que ordenar, para luego Dios comenzar a poner cosas en su lugar. Lo primero que Dios quiere hacer es ordenar nuestra vida, ordenar nuestras finanzas, ordenar nuestros matrimonios. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las ruinas. No es lo correcto, no es el tipo de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere ordenarnos, y Dios nos quiere poner en un palacio para luego salir y ordenar a aquellos que estén en ruina. Usted tiene que ser un agente de Dios. Usted no puede conformarse. Por eso yo les invito a pensar en aquellas áreas que están mal en nuestra vida, aquellas cosas que nos afectan, aquellas cosas que no son correctas. Dios quiere remecer nuestra vida, porque Dios está levantando una generación de edificadores para edificar. De edificadores para edificar. Usted es un edificador, pero para edificar, no para ser un agente pasivo, sino para ser un agente activo en la edificación de lo que Dios quiere levantar en este tiempo. Hay muchas murallas afuera de nuestras casas que están caídas, y que Dios tiene que ocupar nuestra vida para levantar, para edificar, para restaurar. Usted tiene los elementos de un edificador. Usted tiene lo que necesita, porque Dios le ha proporcionado las cosas que usted necesita para hacer lo que Él quiere que usted haga allí donde está la ruina. Dele un aplauso al Señor y glorifica a Dios a través de eso. Entonces nosotros no podemos ser agentes pasivos. Nosotros no podemos estar indolentes frente a la necesidad de otros. Nehemías quebranta su corazón. Nehemías no está dispuesto. Yo ayer veía las noticias, y tristemente, acerca del abuso en el Sename. Yo no sé cuántos vieron esa noticia, pero ahí estaba una señorita de la PDI, quebrantada, saliéndose del protocolo, diciendo, después de 17 años de trabajo en estos casos, nunca había visto fotos como esta, maldad como esta, perversión como esta. Y en las cámaras ella se quebraba, no podía hablar, porque había sido tocada en lo profundo de su corazón, involucrada con el caso. Así también nosotros, al ver las ruinas en que está nuestra sociedad, en que están nuestros vecinos, en que están nuestros amigos, no podemos quedar indolentes cuando matrimonios se están destruyendo. No podemos quedar indolentes cuando vemos la sociedad que se está cayendo a pedazos. Algo tiene que mover. Usted no puede decir, ay, qué pena lo que está pasando en Jerusalén, y usted siga tomando del vino del rey. Usted ha sido preparado, usted ha sido programado en la casa del rey, pero para en un momento salir de la casa, estar en conexión con su rey, pero salir a construir aquellas cosas que el diablo ha destruido. Y usted tiene la capacidad de ir, pero tiene que conectarse con eso. Usted no puede ser indolente.
No es fácil salir, no es fácil tomar decisiones y salirnos de la comodidad de lo que vivimos. No podemos esperar un domingo y un viernes para poder recibir un buen alimento y llevarlo a la casa sin que eso nos mueva a hacer algo distinto por aquellos que lo necesitan. Dios respalda las decisiones basadas en su voluntad. Cualquiera puede cargar una cruz en el cuello, pero pocos pueden cargar una cruz en la espalda. Es muy distinto el solamente querer hacerlo que hacerlo con todo nuestro corazón. Los edificadores se mueven por convicciones y no por emociones. Usted no solamente tiene que botar una lágrima por lo que está viviendo la gente, sino que usted tiene que tener sus manos involucradas en lo que está pasando. Debemos dejar las excusas de las limitaciones y debo disponerme a creer y hacer. Yo sé que usted tiene limitaciones. Yo sé que yo también las tengo. Si yo les contara cuántas limitaciones tengo, yo no podría estar haciendo lo que hago. Y quizás sería una buena excusa mis limitaciones para no hacerlo. Pero yo no estoy aquí enfocando mis limitaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted tiene que entender que el apóstol Pablo estaba enfermo. Escuche bien esto. El apóstol Pablo estaba enfermo. Él tenía una enfermedad que le había pedido al Señor que la quitara de él. Pero escuche bien. El Señor no le quitó esa enfermedad, pero eso no fue excusa, no fue una limitación para creer que aunque Dios no lo hizo conmigo, Dios sí lo puede hacer con alguien más. El apóstol Pablo dijo: bueno, no lo ha hecho Dios conmigo, ¿qué saco con orar por otros si Dios no me ha sanado a mí? Usted tiene que entender que aunque Dios no lo haya hecho con usted, no quiere decir que Dios no lo pueda hacer a través de usted para otro que lo necesita. Tal vez usted no ha recibido todo lo que ha pedido, pero no quiere decir que usted no pueda orar por aquellos que lo necesitan. Usted tal vez no tiene todo lo que le ha pedido a Dios, pero eso no quiere decir que usted está limitado. Usted no puede poner como excusa las limitaciones que tiene. Usted tiene que avanzar, tiene que creer. Y si Dios no lo ha hecho con usted, Dios sí lo puede hacer a través de usted para otro. Usted dice: ay, pastor, pero es que mire, mi casa está más o menos, la cosa está más o menos. Pero eso no puede ser una limitación para que su boca no se abra y usted pueda restaurar a familias que están peor, están desintegrándose. Que Dios no lo haya hecho todavía con usted no quiere decir que no lo vaya a hacer y que Dios no lo vaya a usar para levantar ruinas en familias, en finanzas que estén en otro. Ponga la mano aunque usted no haya sido sanado. Vaya usted con fe, creyendo que sus limitaciones no pueden ser una excusa para no hacer. Dios tiene que mover algo aquí adentro en usted y usted tiene que creer que Dios lo puede hacer. Aunque Dios no lo haya hecho en mí, Dios lo puede hacer a través de mí. Demasiada gente. Usted dice: pastor, ¿y qué saco con hablarle a la gente en su matrimonio si mi matrimonio está más o menos mal? Usted siga hablando, siga creyendo. No importa que todavía las cosas no se resuelvan, porque aunque si el apóstol Pablo hubiese dicho: bueno, yo tengo una enfermedad, que saco con orar. El apóstol Pablo, con todo su enfermedad, sanaba enfermos, resucitaba muertos, predicaba la palabra. Las limitaciones jamás tienen que ser una excusa para hacer lo que tengo que hacer y predicar su palabra y sanar enfermos y levantar a los que estén cansados. Mis limitaciones no son una excusa para no hacer lo que Dios quiere que yo haga. No se limite por lo que usted no pueda hacer. Los edificadores son personas que conectan su corazón a sus manos. O sea que conectan sus emociones en el hacer. Son personas que están conectando sus emociones, pero no solamente lloran, sino que dicen: manos a la obra, vamos a hacer, vamos a construir. Me voy a mover del estado de pasividad y voy a comenzar a activar, voy a comenzar a hacer, voy a comenzar a creer, voy a ir, voy a hacer. Yo voy a estar involucrado en la obra, no solamente en orar ni en llorar, sino involucrado con el hacer. Eso es un edificador, un hombre que conoce que necesitan algo, y aunque él no tiene todos los elementos que se necesitan, él dice: yo voy a hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón que yo haga. Porque cuando una noticia llega a tus oídos, no es para que tú sepas y te informes, sino para que tú hagas, y Dios respaldará tu hacer. Dios va a respaldar tu hacer. Cuando tú escuchas algo, cuando tú escuchas
Cuando alguien te dice algo, Dios te permite escuchar tantas cosas, no solamente para que tú sepas y te informes. Dios te permite escuchar para que tú hagas, para que tú actúes. Cuando alguien te dice, sabe, mi familia está mal, usted, ay, qué pena. No, usted diga, Dios la puede restaurar y yo voy a estar involucrado en ese proceso. No solamente voy a orar, porque es muy fácil. A veces nosotros decimos, nos llega una noticia y nos dice, mi familia está mal, y usted dice, voy a orar por usted. ¿Está mal, pastor? No, está bien, ore, pero involúcrese en la tarea también. Pregunte, llame, vaya, puedo visitarte, puedo ir a hablar con ustedes. Creo que yo tengo algo. Yo he vivido mucho tiempo en el palacio del rey y conozco protocolos de reconstrucción de excelencia, y lo que está viviendo Dios lo puede cambiar. Pero usted no puede ser solamente conectar sus emociones, la información y la emoción. Usted tiene que poner sus manos. Un edificador conecta lo que siente a lo que hace. Eso es un edificador. Y usted y yo debemos levantarnos en esa línea, dejar las excusas. Yo sé que uno puede decir, pastor, es que tengo tantas cosas que me falta, ¿quién no? Yo también. Pero jamás, hermanos, jamás una limitación ha sido una excusa para Dios. Cuando Dios habló con Moisés, Moisés le puso una excusa, le dijo, Señor, es que yo soy tartamudo. Le dijo, ¿cómo voy a ir? Y el Señor le dijo, dile a Faraón. Siempre usó, escuche bien, la limitación que él le presentó delante de Dios, que era su boca. El Señor le dijo, no, usted le va a decir a Faraón, y dile a Faraón, y dile al pueblo, que marchen, y dile al pueblo. Siempre el Señor confrontó la limitación que él tenía. Él le dijo, yo no puedo hablar, y el Señor siempre confrontó esa limitación. Cuando se encontró con Gedeón, él le dijo, yo soy pobre, yo no tengo nada que hacer, y él le dijo, irás con esta tu fuerza, como diciendo, a mí qué me importan tus limitaciones, si yo soy el que le di la boca al hombre, yo te voy a usar, no me importan tus habilidades, tú tienes que determinarte a hacer. Demasiada gente cómoda detrás de una limitación, diciendo, yo no puedo, me falta tiempo, no sé qué hacer. Usted tiene que disponerse en las manos de Dios, porque hay una ruina grande en nuestra sociedad. Alrededor tuyo hay gente que necesita lo que tú tienes, y si tú sigues excusando lo que no tienes, nunca podrás ser un edificador. Pero Dios te está dando esta palabra para que te entre aquí en la cabeza, que Dios te ha traído al palacio, que Dios te ha dado de su vino, que Dios te ha permitido estar en su presencia para capacitarte, para que aquellas personas que necesitan lo que tú tienes, no pongas excusa en hacer lo que Dios quiere que tú hagas. No te vayas a quedar con los brazos cruzados frente a las ruinas. Un edificador es un hombre capaz de moverse, capaz de salir de donde está e ir donde Dios le quiere tener. Dios no te ha traído para entretenerte, Dios te ha traído para entrenarte, porque allá afuera Dios necesita lo que tú portas en tu espíritu. Llena tu boca, llena tu boca, llena tu boca de la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente hoy está en ruinas, verdaderas ruinas? Familias en ruina, vidas en ruina, sin saber qué hacer. Nosotros lo mejor que hacemos es decir, voy a orar por ti, y no nos conectamos ni emocionalmente ni en el quehacer. Dios nos ha dado una palabra. Dios necesita lo que tú tienes. Jamás te limites a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque Dios va a demandar de ti. Quizás tú no tienes todo lo que quieres, y lo dijimos al principio, tal vez no lo tienes, pero lo que tú tienes será demandado por Dios. A todos el Señor nos dio algo. A todos Dios nos dio algo. Jamás podremos decirle al Señor, Señor, tú no me has dado nada, porque Dios nos ha dado mucho más de lo que necesitamos para hacer lo que debemos. Inclina tu rostro, por favor. Dios te ha dado mucho más de lo que tú crees, pero no siempre puedes ser un recipiente. Tienes que transformarte en una fuente para otros. Hay otros que necesitan tanto, que están en verdaderas ruinas. Conecta tus emociones a tu quehacer. Dios va a respaldar. Dios te va a usar. Solo cree.
y verás la gloria de Dios. Solo cree y verás a Dios actuar en una forma sobrenatural. Yo sé que aquí hay mucha gente que hoy mismo tiene tantas cosas inconclusas, rotas, tantas personas que necesitan de ti. Dios te puso en una familia, Dios te puso en un lugar, en un barrio, Dios te puso en un trabajo, porque allí Él te quiere ocupar. Dios sabe perfectamente dónde tú trabajas. Él sabe perfectamente dónde estudias. Él sabe perfectamente dónde vives. Ahí donde vives hay gente que necesita ser restaurada y no puede porque no se dan cuenta, porque no fueron expuestas a la excelencia. Sus matrimonios piensan que son así, deben vivir así. Tú puedes mostrarle un camino distinto. Tú puedes mostrarle algo diferente. Dios se manda de ti. Dios te ha dado tanto. No sigas esperando que Él sume más. Pelea con lo que Dios te ha dado. Abre tu boca con lo que Él puso en ti. Dios respaldará la obra de tus manos. Si eres fiel a lo que Él te ha dado, Él respaldará lo que vas a hacer. Nunca ocupes una limitación como una excusa. Cuando Gedeón se excusa delante de Dios, diciendo: Señor, ¿cómo yo voy a ir? Si yo soy pobre, soy el más pequeño de mi familia. Nunca el Señor le dijo: bueno, ahora te haré grande y rico para que lo hagas. Él le dijo: Gedeón, tienes lo suficiente para hacer lo que yo te pido. Cuando Moisés se excusó delante de Dios diciendo: yo no sé hablar, Dios no le sanó la boca, ni le cambió el lenguaje. Le dijo: tú tienes lo suficiente para hacer lo que yo pido. Dios no cambió las limitaciones de los hombres. Dios le pidió que con lo que ellos tenían hicieran lo que Él les mandó hacer. Usted tiene lo que necesita para hacer lo que debe. Usted tiene lo que necesita. No espere que cambie la historia de su vida para poder hacer lo que Dios demanda de usted. No diga usted: pastor, es que yo cuando termine de estudiar. No necesita terminar. Usted necesita hacer. Usted necesita disponerse. Usted necesita creer. Jamás usted vaya a limitar lo que Dios quiere hacer por lo que a usted le falta. Usted tiene lo suficiente para hacer. Usted tiene a Dios, y si tiene a Dios, lo tiene todo. Y todo lo que Dios necesite, Él lo pondrá en su mano. Si a usted le falta algo, Dios lo va a sumar, pero camine. Cuando Nehemías le dice al Señor: Señor, yo te pido que levantes esas murallas. Nehemías no le dijo eso a Dios. Nehemías no le dijo: Señor, hazme rico para poder ir. Señor, levanta milagrosamente esas murallas. No, Nehemías le dijo: dame éxito y favor para construir. Dame éxito y favor para hacer. Usted no tiene que siempre esperar un milagro sobrenatural para hacer. Usted tiene que hacer y verá la mano de Dios. La Biblia termina diciendo en los últimos capítulos de Nehemías, cuando a los 52 días terminaron el muro, dice: y los pueblos temieron en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios esforzó la mano de Nehemías. Dios hizo cosas sobrenaturales, pero en el hacer. Usted no espere antes de meter la mano que Dios haga un milagro. Usted diga: yo voy a construir, yo voy a edificar a partir de lo que tengo. Usted tiene algo que alguien necesita. Cuando yo tenía 14 años, 12 años, recuerdo que estaba trabajando en la feria, y yo trabajaba en la feria y vendía a veces fruta, verdura, tantas cosas que Dios me permitió hacer cuando yo era pequeño. Y desde allí llevé a personas a los pies de Cristo sin todo lo que hoy día sé, sin todo lo que hoy día yo tengo, sin todo lo que hoy día yo conozco. Pero en ese tiempo lo que yo tenía era amor por Dios. Y en ese tiempo le predicaba a mis compañeros de trabajo acerca de Dios. Y muchos de ellos tuve el privilegio de bautizar a uno de ellos en la iglesia de mi padre. Tuvimos la oportunidad de predicar a los 12, 13 años. Y quizás no tenía toda la información teológica que hoy día manejo, pero tenía la palabra, y con eso Dios me respaldó. Usted también va a ser respaldado por Dios. No espere tener lo que no tiene para hacer lo que tiene que hacer. Ocupe lo que tiene, los recursos que tiene. Ocupe la palabra, ocupe el amor.
A veces lo único que necesita aquellos que están a su alrededor es escuchar un Dios te ama y un buen abrazo, y verá cómo Dios quebranta su corazón. Y muchas personas van a abrir su corazón. No espere por Dios tener lo que le falta. No sea un Gedeón dando excusas para no hacerlo. Dígale: Señor, lo voy a hacer en tu nombre, y voy a restaurar murallas caídas, y voy a levantar esas ruinas, y voy a edificar como tú me has enseñado. Lo que usted tiene es suficiente para hacer lo que Dios necesita que usted haga, y Dios respaldará la obra de sus manos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Señor, que no seamos personas que nos escondamos detrás de las excusas del no puedo. Permite, Señor, que podamos hacer. No solamente llevemos una vida de oración, sino de acción. Que podamos conectar nuestra oración a nuestras manos, y que juntamente con la oración podamos tener una actitud activa en el hacer, Padre. Señor, que la iglesia se mueva en la dirección donde tú estás soplando. Señor, que donde tú nos has puesto seamos luz para aquellos que lo necesitan, y que no solamente seamos espectadores de lo que estás haciendo, sino seamos parte de la edificación de lo que tú estás haciendo en tantas personas que necesitan lo que tú nos has dado. Gracias, Dios, por tu palabra. Permite que en este lugar se levanten edificadores, hombres que salgan del palacio a edificar a las ruinas, que se muevan de la comodidad para ir allá donde se necesita. Señor, que nosotros estemos dispuestos y preparados para toda buena obra, y con todo lo que tú ya nos has sumado podamos edificar y restaurar a tantas personas que hoy día están en ruinas y que necesitan de lo que tú has puesto en nuestro espíritu. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, yo hago responsable a toda esta congregación para que haga lo que debe hacer en el tiempo que tú nos has dado. Gracias, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Si es para Dios, desde lo más fuerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios.